Mi hijo me dijo, «Mamá, hasta mañana». Y ya han pasado 4 meses sin recibir su llamada. Algunas heridas no sangran, pero duelen más que cualquier puñal. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Luz María Salvatierra. Tengo 76 años y vivo sola en una casa de Coyoacán, Ciudad de México, desde que mi querido Gaspar murió hace 11 años. Las paredes de adobe aún conservan el eco de sus pasos, y cada mañana despierto esperando escuchar su voz desde la cocina preguntándome si quiero café con canela. Pero solo me recibe el silencio y el aroma fantasma del pan dulce que ya no hornea a nadie. Lo único que me mantenía en pie, lo único que le daba sentido a mis días grises, era mi hijo Álvaro y mis 2 nietos, Diego y Leo. Álvaro es contador. Trabaja en una oficina del centro, siempre impecable con sus camisas planchadas y su maletín de cuero que le regalé para su cumpleaños número 40. Diego tiene 16 años y le encantan los videojuegos, mientras que Leo, de 12, colecciona cartas de fútbol como yo coleccionaba estampitas de santos cuando era niña. Durante años, mi rutina era sagrada. Cada mañana, a las 6 en punto, ponía a hervir agua en la tetera de peltre que heredé de mi madre. Preparaba café de olla en el jarrito azul que compramos en Xochimilco cuando Álvaro era pequeño, agregándole esa pizca de canela que tanto le gustaba. Mientras el café se cocía, planchaba su camisa en la mesa de la cocina, esa misma mesa de madera donde él hizo su tarea durante toda la primaria y secundaria. Le daba su pastilla para la presión, aunque él siempre protestaba, diciendo que ya no la necesitaba. «Mamá, ya estoy grande», me decía con esa media sonrisa que heredó de su padre. Pero yo insistía, porque una madre siempre será madre, sin importar que su hijo tenga 45 años y 2 hijos propios. Después lo acompañaba hasta la puerta, viendo cómo se subía a su Tsuru blanco, ese coche que mantenía impecable a pesar de los años. Siempre me despedía con un beso en la frente y esas palabras que se volvieron mi ancla. «Mamá, te llamo en la noche. Hasta mañana». Pero ese jueves 15 de marzo, cuando se giró en el marco de la puerta con su camisa azul claro recién planchada, y me dijo, «Mamá, te llamo en la noche. Hasta mañana», no sabía que sería la última vez que escucharía esas palabras salir de sus labios. Nunca más volvió. El primer día esperé su llamada mientras bordaba en mi sillón de mimbre junto a la ventana, ese sillón que cruje con cada movimiento pero que se ha vuelto mi refugio. Tengo la costumbre de bordar flores en servilletas que luego regalo a las vecinas. Es una manera de mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de los recuerdos que duelen. Esa noche, cada puntada parecía marcar los minutos que pasaban sin noticias suyas. El segundo día llamé a su casa. Rebeca, su esposa, me contestó con esa voz fría que usa cuando no quiere platicar. «Álvaro está ocupado, doña Luz. Ya le digo que le llamó». Colgó sin despedirse, sin preguntar cómo estaba, sin esa calidez que debería existir entre familia. El tercer día comencé a sentir esa opresión en el pecho que conocen todas las madres cuando algo no está bien con sus hijos. Es como si el aire se volviera más espeso, como si cada respiración requiriera un esfuerzo extra. Preparé pozole rojo, su platillo favorito desde niño, pensando que tal vez vendría a cenar como hacía antes, cuando aún éramos una familia completa. Una semana después, el pozole seguía intacto en el refrigerador, cubriéndose de una capa blanca de grasa fría que reflejaba perfectamente el estado de mi corazón. Los días se convirtieron en semanas. Mandé mensajes a su WhatsApp. «Hijo, ¿cómo están?». Las 2 palomitas azules confirmaban que los había leído, pero nunca respondía. Grabé audios con esa voz temblorosa que se vuelve más notoria cuando una se siente vulnerable. «Álvaro, mi amor, solo quiero saber que estés bien. No necesitas venir si estás ocupado, solo contéstame». El silencio era ensordecedor. Cada noche, me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada, escuchando el tic-tac del reloj de pared de la sala. Ese reloj que Gaspar compró en el mercado de San Juan y que ahora parecía contar no las horas, sino mis latidos de angustia. Miraba mi teléfono cada 5 minutos, verificando si tenía señal, si no se había descompuesto, si acaso había llegado un mensaje que no había visto.
La angustia crecía como un veneno lento que se extendía por mis venas. Comencé a imaginar los peores escenarios: accidentes, enfermedades, problemas en el trabajo. Mi mente, entrenada por décadas de preocupación maternal, creaba historias cada vez más terribles para explicar su silencio. 2 meses después, reuní el valor para escribirle un mensaje que me tomó 1 hora redactar. Hijo, ¿estás bien? Te necesito. Si hice algo malo, perdóname. Solo quiero saber de ti. Mi corazón latía tan fuerte cuando lo envié que pensé que se saldría de mi pecho. Esperé, mirando la pantalla, rogando a todos los santos de mi altar que me diera aunque fuera una señal de vida. Y por fin me respondió. Solo 2 palabras, que se clavaron en mi alma como dagas heladas. Estoy ocupado. En ese momento, sentada en mi cocina, con las manos temblorosas sosteniendo el teléfono, comprendí que el silencio no era casualidad, era deliberado. Mi propio hijo había decidido borrarme de su vida y yo ni siquiera sabía por qué. Esas 2 palabras, estoy ocupado, se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente sobre carne viva. Pero esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla en soledad, comenzaron a llegar los recuerdos, uno por uno, como fantasmas que exigían ser recordados. ¿Cuándo fue que dejé de ser importante para él? Me senté en mi sillón favorito, ese de tela floreada que Gaspar me regaló para nuestro 20º aniversario, y dejé que la memoria me llevara. Cerré los ojos, y pude verme 30 años atrás, con las manos llenas de masa de tortillas, preparando el almuerzo para Álvaro que regresaba de la escuela con el uniforme manchado de tierra, y esa sonrisa que iluminaba toda mi cocina. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. Pasé 3 noches en vela, sentada junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente y dándole cucharadas de jarabe cada 4 horas exactas. Gaspar me suplicaba que descansara, pero yo no podía. Una madre no descansa cuando su hijo sufre. Le cantaba La Llorona en voz baja para calmarlo, esa canción que mi abuela me cantaba a mí cuando era pequeña y tenía pesadillas. Cuando cumplió 15 años, quería una bicicleta nueva para ir a la escuela. Nosotros no teníamos dinero suficiente. Gaspar trabajaba como mecánico en un taller del centro, y yo vendía tamales los fines de semana en el tianguis de Coyoacán. Pero ver la ilusión en sus ojos era más fuerte que cualquier limitación económica. Trabajé turnos dobles durante 2 meses, madrugaba a las 4 para hacer más tamales, llevaba las manos quemadas por el vapor del tamalero, pero no me importaba. El día de su cumpleaños, cuando vio esa bicicleta roja esperándolo en el patio, me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurró al oído. ¿Cuándo dejé de ser la mejor mamá del mundo para él? Durante la preparatoria, Álvaro se volvió rebelde como todos los muchachos de esa edad. Llegaba tarde, discutía por todo, a veces no me dirigía la palabra durante días enteros. Pero yo seguía levantándome temprano para prepararle el desayuno, seguía lavando y planchando su ropa, seguía esperándolo despierta hasta que escuchaba sus pasos en el pasillo. Gaspar me decía, «Déjalo que aprenda, mujer, ya está grande». Pero yo no podía. El corazón de madre no entiende de castigos ni de lecciones duras. Una noche llegó borracho. Tenía 17 años y olía a cerveza barata y cigarrillos. Se tambaleaba en la puerta, con los ojos vidriosos y la camisa arrugada. Gaspar quería regañarlo, pero yo lo detuve. Lo ayudé a llegar hasta su cuarto. Le quité los zapatos, le puse una palangana junto a la cama por si se sentía mal. Toda la noche estuve pendiente de él, entrando cada hora para verificar que respirara bien, que no se ahogara si vomitaba. Al día siguiente no me agradeció. Apenas me miró durante el desayuno, avergonzado pero también molesto, como si yo fuera culpable de haber sido testigo de su vulnerabilidad. Cuando se casó con Rebeca, yo fui quien organizó todo. Vendí mis aretes de oro, esos que Gaspar me había regalado para nuestra boda, para pagar el salón de fiestas. Cosí mi propio vestido para la ceremonia, porque todo el dinero se fue en la fiesta de ellos. Durante semanas estuve cocinando, probando platillos, coordinando con los músicos, decorando con flores de papel que hacía en las noches mientras Gaspar dormía. El día de la boda, Rebeca llegó tarde porque no encontraba los zapatos correctos. Yo corrí por media Ciudad de México hasta encontrar exactamente el tono de beige que ella quería. Llegué sudada y agitada, con los pies hinchados,
pero ella solo dijo: «Ya era hora, doña Luz». Ni un gracias, ni una sonrisa. Durante la fiesta, mientras todos bailaban y reían, yo estuve en la cocina ayudando a servir, recogiendo platos sucios, asegurándome de que nada faltara. Mi vestido se manchó con salsa y una de las meseras me preguntó si era la cocinera. Álvaro estaba tan feliz que no notó que su madre había pasado su día de boda trabajando como sirvienta, en lugar de disfrutar como invitada de honor. Después nacieron Diego y Leo. Rebeca tuvo cesárea a los 2 partos, y como sus padres viven en Guadalajara, yo fui quien se quedó con ellos las primeras semanas. Cambiaba pañales, preparaba biberones a las 3 de la mañana, cargaba a los bebés cuando lloraban para que Rebeca pudiera descansar. Dormía 2 horas por noche en el sofá de la sala con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados, pero feliz de poder ayudar. Un día, mientras alimentaba a Diego recién nacido, Rebeca me dijo desde su cama: «Doña Luz, creo que le está dando demasiado cariño al niño. No queremos que se acostumbre mal». Me quedé helada, con el biberón a medias y el bebé en mis brazos. ¿Demasiado cariño? ¿Cómo puede haber demasiado cariño para un recién nacido? Pero me quedé callada, siempre me quedaba callada. Cuando los niños crecieron, yo era quien los cuidaba después de la escuela mientras Álvaro y Rebeca trabajaban. Los ayudaba con la tarea, les preparaba la merienda, jugaba con ellos en el patio de mi casa. Diego me contaba sus problemas de adolescente, esos dramas que parecen el fin del mundo cuando tienes 14 años. Leo me traía sus cartas de fútbol, para que se las organizara por equipos, y pasábamos horas clasificándolas en mi mesa del comedor. Eran los momentos más felices de mis días. Cuando estaban conmigo, la casa volvía a llenarse de risas y vida. Por unas horas, dejaba de ser la viuda solitaria y volvía a ser la abuela, la cuidadora, la que tenía un propósito. Pero cada vez que Álvaro pasaba a recogerlos, yo notaba su prisa. Tocaba el claxon desde el coche, sin bajar a saludarme. Los niños salían corriendo y él apenas levantaba la mano desde el volante como despedida. Nunca entraba, nunca preguntaba cómo había estado su día. Nunca se quedaba, aunque fuera 5 minutos, para platicar conmigo. Una tarde, Diego se lastimó jugando fútbol en la escuela. Lo trajeron a mi casa porque era el contacto de emergencia. Después de los padres, que no contestaban el teléfono. Tenía el labio partido y mucha sangre en la playera del uniforme. Lo llevé al hospital, esperé 3 horas en urgencias, llené todos los papeles, pagué la consulta con el dinero que tenía guardado para mis medicinas. Cuando Álvaro finalmente llegó, no me agradeció. Su primera pregunta fue: ¿por qué? ¿No me avisaste antes? Como si fuera mi culpa que él tuviera el teléfono apagado durante una junta de trabajo. Las Navidades siempre las celebrábamos en mi casa. Yo compraba el pavo, preparaba el relleno, hacía los tamales dulces que tanto les gustaban a los niños, decoraba la casa con luces y papel picado de colores. Gaspar solía ayudarme, pero después de su muerte, todo recaía sobre mis hombros. Mis manos artríticas pelaban zanahorias hasta las 2 de la mañana. Mis piernas hinchadas soportaban horas de pie en la cocina. Mi espalda dolía por cargar las ollas pesadas. El año pasado, la última Navidad que pasamos juntos, preparé. Todo como siempre. La mesa estaba preciosa, con el mantel bordado que me tomó meses hacer y la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales. Álvaro llegó tarde. Rebeca se quejó de que hacía mucho calor en la casa. Los niños estaban pegados a sus teléfonos durante toda la cena. Nadie notó que había preparado mole poblano desde cero. Ese mole que toma 2 días hacer y que era el favorito de Álvaro desde pequeño. Nadie comentó sobre las flores de Nochebuena que había plantado especialmente para esa fecha. Nadie agradeció que hubiera gastado mi pensión completa de diciembre en esa cena. Se fueron temprano porque los niños tenían sueño, aunque yo sabía que era porque querían llegar a casa a tiempo para una película en la televisión. Me quedé sola, recogiendo platos sucios y guardando las sobras que nadie quiso llevarse, preguntándome cuándo había dejado de importar si yo me sentía acompañada en Navidad. Esa noche, mientras lavaba los trastes en el fregadero de la cocina, miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer de 75 años con el cabello completamente blanco y las manos manchadas de salsa, que había dedicado su vida entera a cuidar a otros y ahora estaba completamente sola. Y por primera vez en mi vida me pregunté si todo ese amor, todo ese sacrificio, todo ese dar sin esperar nada a cambio, había valido la pena.
¿Cuándo me convertí en una obligación para mi propio hijo? Esa pregunta. ¿Cuándo me convertí en una obligación? Y se quedó flotando en el aire de mi cocina como el humo del copal que quemo cada domingo. Pero la respuesta llegó de formas que jamás imaginé, en pequeños detalles que al principio pensé que eran casualidades, pero que después entendí que formaban un patrón cruel y deliberado. El primer golpe llegó 3 semanas después de su mensaje de «Estoy ocupado». Era mi cumpleaños número 76. Me desperté temprano, como siempre, pero ese día tenía una ilusión especial corriendo por mis venas. Había soñado con Gaspar la noche anterior. Él me sonreía desde el patio y me decía: «Prepárate, Luz María, que hoy va a ser un día especial». Limpié la casa de arriba abajo, me puse mi vestido azul marino, ese que Álvaro siempre decía, que me hacía ver elegante, y esperé. Preparé agua fresca de Jamaica y compré un pastel pequeño de 3 leches en la panadería de Doña Carmen, pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo, que tal vez habían planeado una sorpresa. Las horas pasaron como siglos. Cada ruido en la calle me hacía correr a la ventana, esperando ver el Tsuru blanco de Álvaro estacionándose frente a mi casa. Cada timbre del teléfono me aceleraba el corazón, pensando que por fin me llamaría para felicitarme. Las 6 de la tarde, cuando ya había anochecido y las luces navideñas que aún no quitaba de diciembre parpadeaban tristemente en el patio, me senté frente al pastel intacto y canté «Las mañanitas» para mí misma. Mi voz se quebró en la parte que dice «Qué bonitas son las mañanitas», porque no había nada bonito en esa mañanita solitaria. Corté una rebanada pequeña del pastel, pero tenía sabor a lágrimas saladas y no pude terminarla. Esa noche, revisando Facebook en el teléfono que Diego me había enseñado a usar, vi algo que me destrozó el alma. Rebeca había subido fotos de una cena familiar en un restaurante elegante del Polanco. Estaban Álvaro, ella, los niños y sus padres que habían venido de visita sorpresa desde Guadalajara. La fecha en la foto era exactamente ese día, mi cumpleaños. Habían estado celebrando algo mientras yo esperaba sola en mi casa. Habían estado juntos, como familia, el mismo día que su madre y abuela cumplía años, y ni siquiera se habían acordado de mí. Pero lo que realmente me partió el corazón fue leer los comentarios. Una amiga de Rebeca escribió: «Qué linda reunión. ¿Familiar?». Y ella respondió: «Sí, por fin pudimos estar solo la familia nuclear, sin compromisos externos». Compromisos externos. Eso era yo para la esposa de mi hijo. Un compromiso externo. Una semana después me enfermé. Fue algo que empezó como un resfriado común, pero a mi edad cualquier enfermedad se complica. La tos no me dejaba dormir, tenía fiebre y me costaba trabajo respirar. Llamé a Álvaro, no para pedirle que viniera, sino solo para avisarle por si algo pasaba. «Mamá, tómate un té de limón con miel y ya», me dijo con voz impaciente. «No puede ser tan grave. Ya no eres una niña para estar exagerando». ¿Exagerando? 3 días después terminé en el hospital porque la exageración resultó ser neumonía. La vecina, doña Esperanza, fue quien me encontró desmayada en el 1960 patio cuando salió a regar sus plantas. Ella fue quien llamó la ambulancia, quien me acompañó al hospital, quien llenó los papeles de ingreso porque yo estaba demasiado débil para hacerlo. Pasé 5 días internada. Doña Esperanza me visitaba todas las tardes. Me llevaba caldito de pollo en un termo y se sentaba a hacerme compañía. Me contaba chismes del barrio para distraerme. Me ayudaba a peinarme cuando las enfermeras no tenían tiempo. Álvaro nunca apareció. Le mandé mensaje desde el hospital. «Hijo, estoy internada en el Hospital General. Neumonía. Por favor, ven». Su respuesta llegó 6 horas después. «No puedo. Tengo mucho trabajo. Seguro ya estás mejor». No preguntó en qué hospital. No preguntó qué había pasado. No preguntó si necesitaba algo. Cuando por fin me dieron de alta, doña Esperanza fue quien me recogió en su coche viejo y me llevó a casa. Me ayudó a subir las bolsas de medicinas y se quedó conmigo esa primera noche para asegurarse de que estuviera bien. «Ay, Luz María», me dijo mientras me preparaba un té de manzanilla. «Los hijos a veces no saben el tesoro que tienen hasta que lo pierden». Pero yo ya no estaba tan segura de ser un tesoro para nadie. El siguiente golpe llegó en abril, cuando decidí reunir valor para ir a la casa de Álvaro sin avisar. Necesitaba hablar con él.
Entender qué había pasado entre nosotros. ¿Por qué me trataba como si fuera una extraña molesta? Llegué un sábado por la tarde, llevando una olla de pozole rojo que había estado cocinando desde el amanecer. Era su comida favorita, esa que le preparaba cuando era niño y se sentía triste. Pensé que tal vez la comida podría abrir su corazón, como abría su apetito cuando era pequeño. Toqué la puerta con manos temblorosas. Rebeca abrió, y su cara se transformó inmediatamente en una expresión de fastidio mal disimulado. Doña Luz, no la esperábamos, me dijo sin invitarme a pasar, sosteniendo la puerta medio cerrada como si fuera un escudo entre nosotras. Traje pozole para Álvaro. Sé que le gusta mucho, le dije, extendiendo la olla pesada que me había costado tanto cargar desde la parada del camión. Gracias, pero ya comimos. Y además, Álvaro está a dieta. El doctor le dijo que no debe comer comidas tan grasosas. ¿Grasosas? El pozole que había preparado con tanto amor durante 6 horas se había vuelto comida grasosa. Las mismas manos que lo habían alimentado. Cuando era bebé, ahora preparaban comida que no era apropiada para él. ¿Está Álvaro? Pregunté, tratando de ver hacia el interior de la casa. Está ocupado, respondió secamente. Esa palabra otra vez. Siempre ocupado cuando se trataba de su madre. Pero desde adentro escuché la voz de Diego gritando: «Papá, ya perdiste». Te gané otra vez. Estaban jugando videojuegos. Álvaro no estaba ocupado. Simplemente no quería verme. Regresé a mi casa cargando la olla llena de pozole, sintiéndome más pesada que nunca. Esa noche cené pozole sola y cada cucharada sabía a humillación. Pero lo peor estaba por venir. El descubrimiento que me destrozó llegó por pura casualidad, de la forma más dolorosa posible. Era un domingo de mayo y había ido al tianguis de Coyoacán a comprar verduras para la semana. Mientras esperaba el camión de regreso, con mis bolsas de tomates y chiles en las manos, vi algo que me paralizó. Al otro lado de la calle, saliendo de la iglesia del Carmen, estaba toda la familia: Álvaro, Rebeca, los niños y también los padres de ella. Venían de misa dominical, todos vestidos elegantemente, con esa apariencia de familia perfecta que suele verse en las tarjetas de Navidad. Pero lo que me destrozó no fue verlos juntos. Fue ver a una mujer mayor caminando junto a ellos. Una señora que nunca había visto antes, con el cabello teñido de rubio y ropa cara. Los niños la abrazaban con cariño. Álvaro la ayudaba a caminar tomándola del brazo. Rebeca conversaba animadamente con ella. Me acerqué sin pensarlo, como si mis pies tuvieran voluntad propia. Necesitaba saber quién era esa mujer que ocupaba el lugar que debería haber sido mío. ¡Álvaro!, grité desde la acera de enfrente. Él volteó, y por un segundo su cara mostró puro pánico, como si hubiera sido descubierto en algo terrible. Crucé la calle con mis bolsas pesadas, jadeando por el esfuerzo y la emoción. «Hijo, qué sorpresa encontrarlos aquí», dije, tratando de sonar natural, aunque mi corazón latía como tambor de fiesta patronal. El silencio que siguió fue sepulcral. Rebeca miró hacia otro lado. Los niños bajaron la vista, incómodos. La mujer desconocida me observaba con curiosidad, esperando ser presentada. «Mamá, ¿qué haces aquí?», murmuró Álvaro, sin abrazarme, sin sonreír, como si mi presencia fuera una catástrofe natural. «Vengo del tianguis, como todos los domingos», respondí, confundida por su reacción. «¿No me vas a presentar a tu amiga?». Fue entonces cuando la mujer habló, con una voz dulce y educada que me atravesó como cuchillo. «Ay, ¿usted es la mamá de Álvaro? Qué gusto conocerla por fin. Yo soy Mercedes, la mamá de corazón de Rebeca. Ella me adoptó cuando sus papás se fueron a vivir a Estados Unidos». Mamá de corazón. Los niños tenían una abuela de corazón que yo no conocía. Una mujer que ocupaba el lugar que me correspondía, que iba con ellos a misa los domingos, que conocía sus rutinas, que formaba parte de su vida cotidiana. «Los niños me platican mucho de usted», continuó Mercedes con una sonrisa que me pareció condescendiente. «Dicen que hace unos tamales deliciosos». Solo me conocían por mis tamales. Para mis propios nietos, yo era la señora que hacía tamales, no su abuela. Era una proveedora de comida, no una parte esencial de su familia.
Esa noche, cuando llegué a mi casa vacía, me senté en mi sillón de mimbre y por primera vez en mi vida me permití pensar algo terrible. Tal vez hubiera sido mejor no haber tenido hijos. Tal vez hubiera sido mejor quedarme soltera, dedicar mi vida a mí misma, no gastar mi amor en alguien que me veía como un estorbo. Miré el altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en la sala, esa imagen que me acompaña desde que me casé con Gaspar, y le pregunté en silencio: ¿por qué, Virgencita? ¿Por qué di tanto amor para recibir tanto desprecio? Pero la Virgen, como siempre, guardó silencio. Y yo me quedé ahí, en mi sala silenciosa, entendiendo por fin que para mi hijo no era una madre. Era una desconocida molesta que a veces aparecía con comida casera. Después de conocer a Mercedes, la mamá de corazón, que había ocupado mi lugar sin que yo siquiera lo supiera, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya estaba hecho pedazos. Fue algo más profundo. Mi capacidad de seguir aceptando el desprecio en silencio. Por primera vez en 76 años, decidí que ya no iba a quedarme callada. 2 días después del encuentro en la iglesia, marqué el ledger número de Álvaro con manos temblorosas pero decididas. Esta vez no iba a permitir que me colgara o me respondiera con monosílabos. Bueno, contestó con esa voz fría que había perfeccionado para dirigirse a mí. Álvaro, necesito hablar contigo, en persona, hoy, le dije, sorprendiéndome, de la firmeza en mi propia voz. Mamá, ya te dije que estoy muy ocupado. No me importa qué tan ocupado estés. Lo interrumpí por primera vez en mi vida. Soy tu madre, no una vendedora ambulante. O vienes a mi casa o voy yo a la tuya. Tú decides. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración, el ruido de fondo de su oficina, el tic-tac de su reloj de escritorio. Está bien, murmuró finalmente, pero no puedo quedarme mucho tiempo. 1 hora después escuché el motor de su Tsuru apagándose frente a mi casa. No había venido desde mi cumpleaños olvidado, y antes de eso no recordaba cuándo había sido la última vez. Mi propia casa se había vuelto territorio extranjero para mi hijo. Abrí la puerta antes de que tocara. Estaba parado en el escalón de la entrada, vestido con su traje gris de oficina, mirando su reloj como si cada segundo en mi casa fuera un sacrificio enorme. Pasa, le dije, haciéndome a un lado. Entró con la rigidez de alguien que visita a un extraño por compromiso social. Sus ojos recorrieron la sala donde había jugado de niño, donde había hecho su tarea de adolescente, donde había llorado en mis brazos cuando su primera novia lo dejó. Ahora la miraba como si fuera la primera vez que la veía. ¿Quieres café?, le pregunté, por pura costumbre de anfitriona. No, ya te dije que no tengo mucho tiempo. Me senté en mi sillón favorito y él se quedó de pie, como visitante impaciente en sala de espera. La distancia física entre nosotros parecía un abismo. ¿Quién es Mercedes?, le pregunté sin rodeos. Vi cómo su mandíbula se tensó. Es una amiga de Rebeca. Una amiga a la que tus hijos llaman abuela y que va con ustedes a misa los domingos, repliqué. Una amiga que conoce más de la vida de mis nietos que su propia abuela. Mamá, no es lo que tú piensas. ¿Entonces qué es, Álvaro? Porque lo que yo pienso es que han reemplazado a su madre con una mujer que les resulta más cómoda. Una que no les recuerda responsabilidades ni compromisos familiares. Su cara se endureció de una manera que nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo a un extraño con la cara de mi hijo. ¿Sabes qué es tu problema, mamá?, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Que siempre has sido demasiado intensa, demasiado pegajosa. No entiendes que ya no soy un niño que necesita que lo cuides cada segundo. Pegajosa. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Cuidarte es ser pegajosa? Sí, cada mensaje de buenos días, cada llamada preguntando cómo estoy, cada vez que apareces sin avisar con comida. Es asfixiante. Rebeca siempre me lo dice. Tu mamá no te deja respirar. Ahí estaba. Por fin la verdad desnuda y cruel. Rebeca, la mujer que había criado a mis nietos con el amor que yo le había dado, había estado envenenando a mi hijo contra mí durante años. ¿Y tú qué opinas?
O le pregunté aunque ya sabía la respuesta por la forma en que me miraba. Opino que ella tiene razón, que nunca aprendiste a soltar, que cuando papá murió, me convertiste en tu proyecto, en tu razón de vivir, y eso no es justo para mí. Cada palabra era una bofetada. ¿Proyecto? ¿Razón de vivir? Álvaro, eres mi hijo. Es normal que me importe lo que te pase. Pero no de esa manera tan obsesiva. Mira, mamá, yo tengo mi vida ahora. Tengo mi esposa, mis hijos, mis responsabilidades. No puedo estar cargando también con tus necesidades emocionales. ¿Necesidades emocionales? Repetí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. ¿Llamarte una vez a la semana son necesidades emocionales? ¿Invitarlos a cenar en Navidad son necesidades emocionales? Es la forma en que lo haces, con esa cara de sufrimiento, como si fuéramos lo único que tienes en la vida. Es una presión terrible, mamá. Los niños lo notan, Rebeca lo nota, yo lo noto. Es como si siempre estuviéramos en deuda contigo por existir. Me quedé muda. ¿Eso era lo que había transmitido durante todos estos años? ¿Esa era la interpretación que le habían dado a mi amor incondicional? Además, continuó, como si necesitara descargar años de resentimiento acumulado, ya no eres la misma de antes. Desde que papá murió te volviste, no sé cómo explicarlo, más necesitada, más dependiente, y nosotros no podemos ser tus cuidadores emocionales. Nunca. Les pedí que fueran mis cuidadores, murmuré. No con palabras, pero sí con actitudes. Cada vez que no te llamamos, te pones triste. Cada vez que no te invitamos a algo, haces esa cara de víctima. Cada vez que llegamos tarde a una cita, actúas como si fuera el fin del mundo. ¿Cara de víctima? ¿Así me veía mi propio hijo? ¿Como una anciana manipuladora que usaba la tristeza para controlarlos? Álvaro, le dije con la voz quebrada. Yo solo quería ser parte de sus vidas. Solo quería seguir siendo su familia. Y lo eres, pero tienes que entender que ahora somos adultos. No podemos estar reportándote cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Necesitas encontrar tu propia vida, mamá, tus propios amigos, tus propios intereses. ¿Cómo cuáles? Le pregunté con genuina curiosidad. ¿Qué clase de vida se supone que debe tener una viuda de 76 años? No sé. Únete a un grupo de la iglesia, toma clases de algo, haz ejercicio. Hay muchas mujeres de tu edad que tienen vidas muy activas sin depender emocionalmente de sus hijos. Como Mercedes, pensé. Mujeres como Mercedes que podían disfrutar de mis nietos sin la carga de haberlos amado incondicionalmente desde antes de nacer. ¿Y si yo no sé cómo hacer eso? Le pregunté. ¿Y si durante 50 años mi vida fueron ustedes, su padre y tú, y ahora no sé cómo construir algo diferente? Entonces, tendrás que aprender, me respondió sin una pizca de compasión, porque así no puedes seguir. Se quedó parado ahí, esperando que yo dijera algo, que aceptara sus términos, que prometiera cambiar para ajustarme a sus expectativas. Pero por primera vez en mi vida, no tenía ganas de complacer a mi hijo. ¿Sabes? ¿Qué es lo más triste de todo esto, Álvaro? Le dije, secándome las lágrimas con la manga de mi blusa. Que tú sí tienes una madre que te ama incondicionalmente, y la ves como una carga. Pero Mercedes, que no te conoce desde bebé, que no te cambió pañales ni se desveló cuidándote cuando estabas enfermo, esa sí es bienvenida en su mesa dominical. Mercedes no nos presiona. Mercedes nos deja ser. Mercedes no los ama como los amo yo. Ella puede darse el lujo de ser la abuela divertida porque no carga con la responsabilidad de haberlos amado cuando no eran perfectos. Exacto, me dijo, como si hubiera entendido perfectamente mi punto. Por eso es más fácil estar con ella. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Más fácil, repetí. Tu relación con tu madre debe ser más fácil. Sí, mamá. Debería serlo. No debería sentir culpa cada vez que no te llamo. No debería sentir presión cada vez que hacemos planes familiares. No debería tener que explicarle a mi esposa por qué mi madre actúa como si fuéramos lo único importante en su vida. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. No por muerte, que habría sido más piadosa. Lo había perdido por algo peor, por amor.
Mi amor había sido tan grande, tan constante, tan incondicional, que se había vuelto invisible para él, como el aire que respiraba sin notar. Está bien, le dije, sorprendiéndolo con mi calma súbita. Entiendo. ¿En serio? En serio. Ya no volveré a llamarte sin razón. Ya no volveré a aparecer en tu casa sin aviso. Ya no volveré a prepararles comida que no quieren. Ya no volveré a ser tu carga emocional. Por primera vez desde que había llegado, vi una expresión de alivio en su cara, como si hubiera ganado una batalla que no sabía que estaba peleando. Gracias, mamá. En serio, esto va a ser mejor para todos. Para todos, repetí. Se dirigió hacia la puerta con paso ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. Antes de salir, se volteó una última vez. Te llamo la próxima semana, me dijo, pero ambos sabíamos que era mentira. No te preocupes, le respondí. Ya sé que estás ocupado. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala durante horas, mirando la foto de Gaspar en la repisa. En la imagen él sonreía, cargando a Álvaro bebé en sus brazos. ¿Oíste eso, amor? Le susurré a la fotografía. Nuestro amor fue una carga. Esa noche, por primera vez en 11 años de viudez, no lloré por estar sola. Lloré por haber entendido, finalmente, que había estado sola mucho más tiempo del que creía. Desperté esa mañana de una forma completamente diferente. Por primera vez en 11 años, no fue la angustia lo que me sacó del sueño, sino algo extraño que tardé en reconocer. Silencio interior. No el silencio vacío de la soledad, sino el silencio profundo de quien por fin ha dejado de luchar contra una corriente que la arrastraba. Me quedé acostada mirando el techo de mi recámara, donde las grietas forman mapas de países que nunca visitaré. Pero esta vez no pensé en Álvaro. No me pregunté si habría dormido bien, si habría desayunado algo nutritivo, si necesitaría que le recordara tomar su pastilla para la presión. Por primera vez en décadas, mis primeros pensamientos, al despertar fueron solo míos. Me levanté sin prisa, sin esa urgencia que siempre sentía de revisar mi teléfono para ver si había algún mensaje de él. El celular siguió sobre la mesa de noche, en silencio, y no me importó. Caminé descalza hasta la cocina, sintiendo cómo mis pies conocían cada tabla del piso de madera, cada irregularidad que Gaspar nunca tuvo tiempo de arreglar. Pero en lugar de poner a hervir agua para café, como había hecho cada mañana durante más de 50 años, me detuve frente a la alacena y saqué una cajita de té verde que había comprado hace meses por curiosidad y nunca había probado. Para señoras que quieren verse modernas, me había dicho la dependienta en la tienda naturista. Yo había sonreído tímidamente y lo había guardado detrás de los frascos de café instantáneo. El agua hirvió con el mismo sonido de siempre, pero cuando vertí el agua caliente sobre la bolsita de té, el aroma que se elevó era completamente diferente. Fresco, limpio, sin la pesadez del café que tomaba por costumbre más que por gusto. Me senté en mi mesa de cocina, esa donde había desayunado con Gaspar durante tantos años, donde había preparado loncheras para Álvaro, donde había llorado tantas noches solitarias y por primera vez bebí algo que había elegido solo para mí. Sabía a posibilidad. Después del desayuno hice algo que no había hecho nunca. Salí a caminar sin destino. No al mercado, no a la farmacia, no a hacer algún mandado útil. Simplemente salí a caminar porque quería hacerlo. Llevaba mi bolso, pequeño, el que uso para ocasiones especiales, con solo lo esencial: llaves, dinero y mi credencial de descuento del INAPAM, que nunca había usado. Las calles de Coyoacán se veían diferentes sin la prisa de llegar a algún lugar específico. Noté cosas que nunca había visto a pesar de vivir aquí durante casi 4 décadas. Una casa pintada de amarillo intenso, con macetas de geranios rojos que creaban un contraste hermoso. Un café pequeño con mesas en la banqueta, donde gente de mi edad leía periódicos y conversaba tranquilamente. Una librería de viejo con estantes que se desbordaban hacia la calle. Me detuve frente a la librería. Hacía años que no leía nada que no fueran las noticias del periódico o las recetas de cocina que recortaba de revistas. Gaspar era quien leía novelas. Yo siempre estaba demasiado ocupada cuidando a otros para cuidar mi propia mente. Entré.
con la timidez de quien visita un territorio desconocido. El señor detrás del mostrador, un hombre mayor con bigote blanco y anteojos colgando de una cadena, me sonrió con genuina amabilidad. «Buenos días, señora. ¿Busca algo en particular?» «No, sé», le dije honestamente. «Hace mucho que no leo. No sé ni por dónde empezar». «¿Qué le gustaba antes?» Tuve que pensar. ¿Qué me había gustado antes de convertirme en madre? Antes de convertirme en esposa? Antes de dedicar cada minuto de mi existencia a cuidar las necesidades de otros. Me gustaban las historias de mujeres fuertes, respondí sorprendiéndome. A mí misma. Mujeres que tomaban decisiones difíciles y salían adelante. Sus ojos brillaron como si hubiera dicho exactamente lo correcto. Desapareció entre los estantes y regresó con un libro de pasta suave, amarillento por el tiempo, pero en buen estado. Mujeres que corren con los lobos. Leyó el título en voz alta. De Clarissa Pinkola Estés. Es sobre el arquetipo de la mujer salvaje, la que no se deja domesticar por las expectativas sociales. Creo que le va a gustar. Pagué el libro con los pesos que llevaba sueltos en la bolsa, dinero que había estado ahorrando sin propósito específico. Por primera vez en meses, una compra que no era para la casa, para Álvaro, para los nietos, era para mí. Caminé hasta la Plaza de la Conchita y me senté en una banca bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Abrí el libro en la primera página y comencé a leer. Las primeras líneas hablaban de mujeres que habían perdido contacto con su naturaleza instintiva, que habían sido demasiado domesticadas por las demandas de la sociedad y la familia. Era como si la autora me conociera, personalmente. Leí durante 2 horas seguidas, algo que no había hecho desde mi juventud. La gente pasaba a mi alrededor, madres con cochecitos, ancianos jugando dominó, vendedores de helados, turistas tomando fotos. Yo era parte de ese paisaje urbano, pero por primera vez no como alguien que iba deprisa hacia alguna responsabilidad. Era simplemente una mujer leyendo en un parque, existiendo por su propio derecho. Cuando regresé a casa, ya era media tarde. Normalmente a esa hora estaría preparando la cena, aunque fuera solo para mí, por pura rutina. Pero ese día abrí el refrigerador y saqué ingredientes que nunca había combinado: queso panela, nueces, miel y tortillas de harina. Me preparé una quesadilla dulce, algo que había visto hacer a una joven en un puesto del mercado y que siempre me había dado curiosidad probar. Comí sentada en mi patio trasero, en una silla de plástico verde que había comprado para las visitas que ya no llegaban. El sol de la tarde calentaba mi cara mientras masticaba despacio, saboreando cada bocado de esa comida extraña y deliciosa. No prendí la televisión. No puse música. Solo comí en silencio, escuchando los sonidos del barrio. Niños jugando, en la calle, perros ladrando a lo lejos, el murmullo constante de una ciudad que seguía su curso sin depender de mi angustia. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho desde la muerte de Gaspar. Me puse una pijama bonita. No la camiseta vieja y deformada que usaba por comodidad, sino el conjunto de algodón rosa con flores pequeñas que me había regalado mi comadre Esperanza para mi cumpleaños pasado y que había guardado para una ocasión especial. ¿Qué ocasión podía ser más especial que comenzar a tratarme a mí misma como alguien que merecía cosas bonitas? Me miré en el espejo del baño antes de lavarme los dientes. Mi cara se veía diferente, más descansada, tal vez. Como si los músculos que había mantenido tensos durante años por fin se hubieran relajado. Mis ojos, que últimamente solo reflejaban preocupación y tristeza, tenían un brillo que no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. «Hola, Luz María», me dije a mi reflejo, como si me estuviera presentando a mí misma después de una larga ausencia. «Mucho gusto en conocerte». Me acosté en mi cama con el libro sobre el pecho, sintiendo su peso como una promesa. Mañana seguiría leyendo. Mañana tal vez caminaría hacia otro rumbo, descubriría otra calle, probaría otro sabor. Mañana sería otro día de esta vida nueva que estaba construyendo sin permiso de nadie. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono antes de dormir. No verifiqué si había mensajes perdidos, si Álvaro había tratado de contactarme, si los nietos necesitaban algo. El teléfono se quedó sobre la mesa de noche, silencioso y olvidado, mientras yo me quedaba dormida leyendo sobre mujeres salvajes que no habían permitido que nadie les domesticara el alma. Esa noche soñé con lobos que corrían libres por
bosques infinitos, y en el sueño yo corría con ellos. Al día siguiente desperté sin alarma, cuando mi cuerpo decidió que había descansado suficiente. Me estiré entre las sábanas como un gato perezoso, sintiendo cada músculo, cada articulación que había ignorado durante décadas de levantarme automáticamente para servir a otros. Desayuné otra vez té verde, esta vez acompañado de un pan dulce que compré en la panadería de la esquina. No el pan dulce que le gustaba a Álvaro cuando era niño, sino una concha de chocolate que me antojó cuando la vi en la vitrina. El panadero, don Ricardo, me preguntó por qué no había comprado las donas glaseadas de siempre. Quise probar. «Algo diferente», le dije, y me sorprendió lo natural que sonó esa respuesta. Después del desayuno, tomé una decisión que me asustó y me emocionó a partes iguales. Busqué en la guía telefónica el número de la Casa de la Cultura de Coyoacán. Había pasado frente a ese edificio colonial amarillo miles de veces durante mi vida, pero nunca había entrado. Siempre había estado demasiado ocupada, demasiado preocupada por las necesidades de otros, demasiado convencida de que los lugares culturales no eran para mujeres como yo. Marqué el número con dedos temblorosos. «Casa de Cultura, buenos días». «Buenos días», respondí con voz insegura. Quisiera información sobre las clases que tienen». «Por supuesto. ¿Para qué edad y qué tipo de actividad le interesa?» Para una persona de 76 años», dije, preparándome mentalmente para que me dijeran que no tenían nada apropiado para alguien de mi edad. «Perfecto. Tenemos varios talleres para adultos mayores. Pintura, bordado artístico, literatura, historia de México, yoga suave. ¿Alguno le llama la atención?» «Pintura». La palabra me golpeó como un rayo. Cuando era joven, antes de casarme, antes de que la vida me convenciera de que los sueños eran lujos que no podía permitirme, había soñado con pintar. Había hecho algunos dibujos a lápiz que Gaspar había alabado, pero después vinieron las responsabilidades, los hijos, el trabajo, la supervivencia, y los pinceles quedaron guardados en algún cajón hasta que el tiempo los volvió historia. «Pintura», dije sin dudarlo. «Me interesa la pintura». «Perfecto. Las clases son martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. ¿Quiere que la anote?» «Sí», respondí, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. «Sí, quiero que me anote». Cuando colgué, me quedé sentada en mi sala mirando mis manos. Estas manos que habían cambiado miles de pañales, que habían preparado miles de comidas, que habían planchado miles de camisas, que se habían desgastado cuidando las necesidades de otros durante más de medio siglo, iban a volver a tomar un pincel. Iban a crear algo hermoso, solo porque yo quería crearlo. Por primera vez desde la muerte de Gaspar, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad. Habían pasado 3 semanas desde que comencé a tomar clases de pintura cuando llegó la llamada que cambiaría todo para siempre. Era un martes por la tarde, y yo estaba limpiando mis pinceles después de haber terminado mi primera obra. Un paisaje simple del patio de mi casa, con el limonero que Gaspar había plantado hace 30 años. No era una obra maestra, pero era mía, completamente mía. El teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las llamadas urgentes. Vi el nombre en la pantalla. Álvaro. Por primera vez en décadas, no corrí a contestar. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces más mientras terminaba de limpiar el último pincel. Cuando finalmente contesté, mi voz sonaba tranquila, sin esa ansiedad desesperada que solía tener cuando él me llamaba. «¿Bueno?» «Mamá, necesito que hablemos, toda la familia, es urgente». «¿Pasó algo?», pregunté, pero sin el pánico automático que solía invadirme ante cualquier drama familiar. «Ven mañana a mi casa. A las 7 de la noche. Van a estar Rebeca, los niños y también Mercedes». Por supuesto que estaría Mercedes. La abuela postiza que tenía derecho a voz y voto en decisiones familiares, mientras que la abuela de sangre necesitaba cita previa. ¿De qué se trata? «Lo hablamos mañana. Solo ven, por favor». Colgué el teléfono y me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había suplicado por atención hacía un mes. Tenía las mejillas rosadas por la tarde de pintura. Llevaba una blusa nueva que había comprado en el tianguis sin buscar la aprobación de nadie. Y en sus ojos había algo que no había visto en años. Serenidad.
Está bien, le dije a mi reflejo. Vamos a ver qué quieren ahora. Al día siguiente me arreglé con cuidado especial, no para impresionarlos, sino para sentirme bien conmigo misma. Me puse mi vestido azul marino, pero esta vez lo acompañé con los aretes de plata que había encontrado en un mercado de artesanías durante una de mis caminatas matutinas. Me peiné de un modo diferente, más moderno, como había visto que se peinaba la maestra de pintura. Llegué a la casa de Álvaro exactamente a las 7. Por primera vez en años, no llegué con las manos llenas de comida casera o regalos para los niños. Llegué solo conmigo misma. Rebeca abrió la puerta con esa sonrisa forzada que reservaba para las ocasiones incómodas. Doña Luz, pase por favor. En la sala estaban todos reunidos como si fuera un tribunal. Álvaro en su sillón favorito, con esa postura rígida que adoptaba cuando se sentía superior. Rebeca a su lado, con una carpeta en las manos que no presagiaba nada bueno. Mercedes. En el sofá individual, como invitada de honor. Los niños en el suelo, con sus dispositivos electrónicos, ajenos a todo. «Mamá, siéntate», me dijo Álvaro señalando una silla de madera que habían puesto frente a todos ellos, como si fuera la acusada en un juicio. Me senté con la espalda recta, las manos dobladas sobre mi bolso, esperando. Ya no tenía prisa por saber qué querían. Ya no tenía esa ansiedad que me hacía anticipar lo peor. «Hemos estado hablando», comenzó Rebeca, abriendo su carpeta, «y creemos que ha llegado el momento de tomar una decisión importante sobre tu futuro». «Mi futuro», repetí con calma. «Qué interesante que mi futuro sea tema de conversación familiar sin que yo esté presente». Álvaro se removió incómodo en su asiento. No esperaba esa respuesta tranquila. «Mamá, estamos preocupados por ti. Vives sola en esa casa tan grande, ya no eres tan joven y, bueno, últimamente has estado actuando de manera extraña». «¿Extraña?» «Sí», intervino Rebeca, consultando sus papeles como si fuera una secretaria leyendo minutos de junta. «Los niños nos han contado que ya no les hablas por teléfono como antes. Doña Esperanza nos dijo que te ves saliendo a caminar sola a horas raras. Y cuando Diego te llamó la semana pasada, le dijiste que estabas ocupada». Ahí estaba. El crimen imperdonable. Estar ocupada. Tener una vida propia era sospechoso, preocupante, extraño. «Sí», dije simplemente. Estaba ocupada. «¿Con qué?», preguntó Álvaro con genuina incredulidad, como si no pudiera concebir que yo tuviera actividades que no giraran en torno a ellos. «Estaba pintando». Un silencio incómodo llenó la sala. Mercedes tosió discretamente. Los niños ni siquiera levantaron la vista de sus pantallas. «¿Pintando?», repitió Rebeca como si hubiera dicho que estaba construyendo una nave espacial. «Sí, tomé clases de pintura en la Casa de la Cultura. Es muy interesante redescubrir cosas que me gustaban antes de dedicar mi vida completa a cuidar a otros». Otra pausa incómoda. Claramente, esa respuesta no estaba en el guión que habían preparado. «Bueno», continuó Álvaro, recuperando el control de la conversación, ese es exactamente el tipo de comportamiento que nos preocupa. Estos caprichos repentinos. Estas nuevas manías. ¿Manías? Mamá, tienes 76 años. Es normal que en esta etapa de la vida las personas mayores desarrollen conductas un poco extrañas. Es parte del proceso de envejecimiento. Me quedé mirándolo fijamente. Mi propio hijo me estaba diagnosticando con demencia senil porque había decidido tomar clases de arte. ¿Y cuál es su propuesta?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. Mercedes se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Luz María, hemos encontrado una residencia muy bonita para adultos mayores. Tiene todas las comodidades, personal especializado, actividades supervisadas». «Un asilo», traduje. «Una residencia asistida», me corrigió Rebeca rápidamente. «Donde estarías segura y bien cuidada». Saqué un folleto de su carpeta y me lo mostró. En la portada, ancianos sonrientes jugaban cartas bajo la supervisión de enfermeras vestidas de blanco. «Villa Esperanza, su nuevo hogar», decía el título en letras doradas. «Ya hicimos una visita», continuó Álvaro. «Nos gustó mucho. Los cuartos son cómodos.
La comida es nutritiva y balanceada, y tendrías compañía de gente de tu edad con tus mismos intereses. ¿Mis mismos intereses? ¿Y cuáles son mis intereses, Álvaro? Bueno, las cosas que les gustan a las señoras mayores: tejer, ver telenovelas, platicar. No sabía si reír o llorar. Mi hijo de 45 años pensaba que los intereses de las mujeres de mi edad se limitaban a tejer y ver telenovelas. ¿Y mi casa? Bueno, dijo Rebeca consultando otros papeles. Esa es otra ventaja de esta decisión. La casa se puede vender para pagar la residencia. Es una propiedad muy bien ubicada. Seguramente obtendremos un buen precio. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión familiar. No era preocupación por mi bienestar. Era el mismo plan que había tenido desde el principio: deshacerse de la madre molesta y quedarse con su propiedad. Ya veo, dije, sorprendida por lo tranquila que me sentía ante esta traición monumental. ¿Y cuándo planean implementar esta decisión que tomaron por mí? Bueno, Álvaro se veía incómodo. Pensábamos que la próxima semana podrías ir a conocer Villa Esperanza, solo para verla, sin comprometerse a nada. Por supuesto, murmuré. Solo para verla. Me levanté de la silla lentamente, tomé mi bolso y los miré uno por uno. Mercedes evitó mi mirada. Rebeca fingía revisar sus papeles. Álvaro me miraba con esa expresión que usaba cuando creía tener la razón absoluta. ¿Saben qué es lo más triste de toda esta situación? Les dije con voz clara y serena. Que ustedes creen que me están haciendo un favor. Mamá, es por tu propio bien, empezó Álvaro. No. Lo interrumpí por segunda vez en mi vida. No es por mi bien, es por el bien de ustedes, porque una madre que de repente decide tener vida propia, que ya no está disponible 24 horas al día para sus caprichos emocionales, que se atreve a estar ocupada cuando la llaman, eso los incomoda. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué Mercedes, que no es familia de sangre, tiene voz y voto en decisiones sobre mi futuro, pero yo no fui consultada sobre las mismas decisiones que afectan mi vida. Mercedes nos ayuda a ver las cosas desde afuera, sin la carga emocional. Ahí está, dije, sintiendo cómo una sonrisa extraña se dibujaba en mi cara. Otra vez la carga emocional. Mi amor es una carga emocional, pero su conveniencia es ayuda familiar. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. ¿Saben qué? Tienen razón en una cosa. He estado actuando de manera extraña últimamente. Extrañamente libre, extrañamente feliz, extrañamente interesada en mi propia vida después de 76 años de vivir para otros. Mamá, por favor, no te vayas enojada. No estoy enojada, Álvaro. Estoy clarificada. Por primera vez en mi vida, veo las cosas exactamente como son. Salí de esa casa caminando erguida, con pasos firmes, respirando el aire fresco de la noche como si fuera la primera vez que llenaba mis pulmones. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón favorito y marqué el número que había memorizado hacía unos días. Notaría Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Habla Luz María Salvatierra. Necesito hacer un testamento. ¿Podría ser mañana? Por supuesto, señora. ¿A qué hora le conviene? A las 10 de la mañana. Y licenciado, también necesito información sobre cómo proteger legalmente una propiedad para que no pueda ser vendida sin el consentimiento del propietario. Cuando colgué, miré la foto de Gaspar en la repisa. ¿Oíste eso, amor? Le dije sonriendo. Nuestra Luz María está aprendiendo a defenderse. Por primera vez en años, sentí que Gaspar me sonreía de vuelta. 3 meses. Después de esa reunión familiar que había sido diseñada para enterrarme en vida, desperté una mañana y no reconocí a la mujer en el espejo. No porque me viera peor, sino porque me veía viva. Realmente viva por primera vez en décadas. Mi cabello, que durante años había mantenido en el mismo corte práctico que usaba desde los 50, ahora tenía ondas suaves cortesía de Yolanda, mi nueva estilista en el salón de belleza que había descubierto 2 cuadras de mi casa. Doña Luz, me había dicho con esa franqueza brutal que solo tienen los estilistas experimentados. Usted tiene un rostro hermoso, pero lo está escondiendo detrás de un peinado de luto permanente. Tenía razón.
Había estado de luto desde 1900, mucho antes de que muriera Gaspar. Había estado de luto por una vida que nunca me permití vivir. Ese día tenía planes. Planes que nadie más había hecho por mí, que no dependían de los horarios de nadie más, que no requerían la aprobación de ningún comité familiar. Iba a inaugurar mi primera exposición de pintura. Sí, había leído bien quien pensara que era imposible. En 3 meses había pintado 14 cuadros, 14 ventanas a un mundo interior que no sabía que existía. Mi maestra, Patricia, una mujer de 40 años con manos manchadas permanentemente de óleo y ojos brillantes de pasión artística, había visto algo en mis pinturas que yo misma no sabía que estaba ahí. Luz María, me había dicho la semana pasada mientras observaba mi última obra, un autorretrato donde me había pintado con alas de mariposa brotando de los hombros. Tu trabajo tiene algo que no se puede enseñar. Tiene alma liberada. ¿Alma liberada? Él le había preguntado, limpiando mis manos en el trapo que ya era como una extensión de mi cuerpo. Sí, es lo que pasa cuando alguien que ha estado presa durante mucho tiempo por fin abre la jaula desde adentro. Tus pinturas gritan libertad. Ahora, 14 cuadros después, iba a mostrarlos en el café cultural que había descubierto durante mis caminatas matutinas. No, era el Museo de Bellas Artes, pero era mío. El dueño, un joven tatuado llamado Sebastián, que preparaba el mejor café de olla de todo Coyoacán, me había ofrecido las paredes de su local después de ver algunas de mis obras. Doña Luz, me había dicho con esa mezcla de respeto y asombro que me seguía sorprendiendo. Sus pinturas hablan de cosas que la gente necesita escuchar, especialmente las mujeres de mi madre, que se han pasado la vida creyendo que ya no tienen derecho a soñar. Me vestí esa mañana con cuidado especial. No el cuidado nervioso de quien busca aprobación, sino el cuidado amoroso de quien se respeta a sí misma. El vestido nuevo que había comprado era de un color que nunca me había atrevido a usar. Rojo. No un rojo escandaloso, sino un rojo profundo, como vino tinto, como rosas maduras, como la sangre que había empezado a correr por mis venas, después de años de anemia emocional. Los zapatos eran cómodos pero elegantes, porque había aprendido que comodidad y dignidad no eran conceptos opuestos. El collar era una pieza de plata con turquesas que había comprado en un mercado de artesanías, no porque fuera costoso, sino porque al verlo había sentido que me pertenecía. Llegué al café 2 horas antes de la inauguración. Sebastián ya había colgado mis cuadros con un cuidado que me emocionó hasta las lágrimas. Cada pintura tenía su propio espacio, su propia luz, su propio momento para respirar y ser vista. ¿Cómo se siente, doña Luz?, me preguntó mientras ajustaba la iluminación de mi autorretrato con alas de mariposa. Como si hubiera estado preparándome para este momento toda mi vida sin saberlo, le respondí, y me sorprendió lo cierta que sonaba esa respuesta. A las 6 de la tarde, comenzaron a llegar las personas. Primero Patricia, mi maestra, con un ramo de flores amarillas y una sonrisa orgullosa de madre artística. Después algunas compañeras de la clase de pintura, mujeres de mi edad que habían emprendido sus propios caminos de redescubrimiento. Yolanda del Salón de Belleza, con su esposo y su hija adolescente. Doña Esperanza, mi vecina, que había sido la primera en creer que mi transformación no era demencia senil, sino despertar vital. Y entonces pasó algo que no esperaba. Comenzaron a llegar personas que no conocía, mujeres jóvenes que se detenían frente a mi autorretrato y susurraban, entre ellas como si estuvieran viendo algo sagrado. Hombres mayores que contemplaban mi pintura del limonero de Gaspar con expresiones de comprensión profunda. Adolescentes que fotografiaban mi serie de manos que sirvieron. 4 cuadros donde había pintado mis propias manos en diferentes etapas de mi vida. Manos jóvenes y suaves, manos de madre primeriza, manos arrugadas de mujer madura, y finalmente, manos manchadas de pintura que creaban en lugar de solo cuidar. Una joven de unos 30 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Disculpe, ¿usted es la artista? Sí, respondí, y fue la primera vez que me definí como artista sin sentir que estaba mintiendo. Su pintura, la de las manos, es que mi abuela murió el año pasado, y ella siempre decía que sus manos solo sabían servir, que nunca habían hecho nada importante. Y viendo su pintura entiendo que estaba equivocada, que las manos que sirven con amor también crean. Crean familia, crean recuerdos,
crean momentos. Su arte me ayudó a entender que mi abuela sí fue una artista, solo que su lienzo eran nuestras vidas. Me quedé sin palabras. Mi arte, esas pinturas que había hecho para sanar mis propias heridas, estaba sanando las heridas de otros. Gracias, le susurré, y la abracé como si fuera mi propia nieta, esa que tal vez nunca tendría la oportunidad de conocer realmente. La velada continuó con conversaciones que jamás había imaginado tener. Gente hablando sobre mis cuadros como si fueran ventanas a verdades universales. Un profesor de filosofía me explicó que mi serie de jaulas vacías, 5 pinturas donde había plasmado jaulas de pájaros abiertas, con las puertas oscilando al viento, representaba la liberación del alma femenina de las construcciones patriarcales. Yo solo había pintado lo que sentía, que había estado enjaulada durante décadas y que finalmente había encontrado la llave. Cerca del final de la noche, cuando ya la mayoría de las personas se habían ido y yo estaba recogiendo las tarjetas de felicitación que habían dejado junto a mis cuadros, escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Abuela?» Me volteé y ahí estaba Diego, mi nieto mayor, con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro total. Llevaba jeans rotos y una playera de banda de rock. El uniforme típico de los 16 años, pero su cara tenía algo diferente. Respeto, admiración genuina. «Diego», dije, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como tambor de fiesta patronal. «¿Qué haces aquí?» Vi la publicación en Facebook. Sebastián es primo de un amigo de la escuela. No podía creer que fueras tú. Se acercó al autorretrato con alas de mariposa y lo observó con una intensidad que me recordó a mí misma frente a mis primeros lienzos en blanco. «Abuela, esto es increíble. ¿Cuándo aprendiste a pintar así?» «Siempre supe», le dije honestamente. «Solo que me tomó 76 años atreverme a hacerlo». «¿Papá sabe de esto?» «Tu papá piensa que estoy senil», respondí sin amargura, como quien comenta el estado del tiempo. Para él, que una mujer de mi edad tenga intereses propios es síntoma de enfermedad mental. Diego frunció el ceño y en esa expresión vi un destello del niño que solía defender a los débiles en el patio de la escuela. «Eso está mal», dijo con la claridad moral que solo tienen los adolescentes. «Muy mal». «Sí», acordé. «Pero ya no es mi problema solucionarlo. ¿Puedo venir a verte? ¿Sin que papá sepa? No para que me cuides ni nada de eso, solo para platicar. Como amigos». Esas palabras me llegaron más hondo que todos los elogios artísticos de la noche. Mi nieto quería conocerme como persona, no como función familiar. «Por supuesto», le dije, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que vengas porque quieres, no porque sientes lástima por la abuela abandonada. Ya no necesito lástima de nadie, Diego. Necesito respeto y amistad genuina». «Trato hecho», me dijo, extendiendo la mano como si fuéramos socios cerrando un negocio importante. Cuando me fui del café esa noche, después de descolgar mis cuadros y guardarlos cuidadosamente en el coche usado que había comprado con mis ahorros, un Chevy rojo que había bautizado como Libertad, me senté por un momento en el asiento del conductor y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos brillantes, las mejillas rosadas de 1900, emoción y algo en su expresión que no había visto en décadas, satisfacción personal. No la satisfacción de haber complacido a otros, sino la satisfacción profunda de haber sido fiel a sí misma. «Gaspar», le dije a la noche estrellada, «ojalá pudieras verme ahora. Ojalá pudieras saber que nuestra luz María por fin aprendió a brillar con luz propia». En la distancia, un perro aullaba a la luna, y por un momento absurdo, me pareció que el universo entero me estaba aplaudiendo. Esa noche, antes de acostarme, escribí en el diario que había empezado a llevar. Hoy no fui la madre de nadie, ni la esposa de nadie, ni la abuela de nadie. Hoy fui Luz María Salvatierra, artista, y fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue perfecto. Han pasado 8 meses desde aquella noche en que mi hijo me dijo que era una carga emocional, y esta mañana desperté en París. Sí, París, la ciudad que había visto en películas durante toda mi vida, que había soñado visitar cuando era joven y romántica, antes de convencerme de que los sueños eran lujos que las mujeres como yo no podían permitirse.
Estoy sentada en un pequeño café cerca de la Torre Eiffel, escribiendo en mi diario de viaje mientras bebo un café au lait que sabe a libertad pura. A mi lado hay un caballete pequeño donde tengo mi nuevo cuadro a medio terminar. La vista desde mi ventana del hotel, con esa luz dorada de octubre que los pintores parisinos han capturado durante siglos. ¿Cómo llegué aquí? La pregunta la he hecho 100 veces durante esta semana mágica, y cada vez la respuesta me parece más increíble. Todo comenzó cuando decidí vender algunas de mis pinturas. Después de la exposición en el Café de Sebastián, personas que no conocía empezaron a tocar mi puerta preguntando si tenía más obras disponibles. Al principio pensé que era broma. ¿Quién iba a querer comprar las pinturas de una anciana que había empezado a los 76 años? Pero resulta que la gente sí quería comprarlas. Una señora adinerada de Las Lomas compró toda mi serie de manos que sirvieron para regalarle una pieza a cada una de sus hijas. Para que entiendan, me dijo, que el trabajo doméstico también es arte. Un coleccionista joven compró mi autorretrato con alas de mariposa para colgarlo en la oficina de su empresa. Mis empleadas necesitan ver que nunca es demasiado tarde para transformarse, me explicó. En 6 meses había vendido 23 cuadros, 23 ventanas a mi alma que alguien consideró dignas de ser colgadas en sus paredes, de ser contempladas diariamente, de ser valoradas con dinero real. Con ese dinero, más mis ahorros de toda la vida que ya no tenía que reservar para emergencias familiares que nunca llegaron, tomé la decisión más loca de mi existencia. Me inscribí en un tour para adultos mayores por Europa. Luz María, me dijo mi comadre. Esperanza cuando le conté mi plan. ¿No crees que ya estás muy grande para esas aventuras? Esperanza, le respondí con una sonrisa que me salió del alma. Tengo 76 años. Si no es ahora, ¿cuándo? Y aquí estoy. He visto la Mona Lisa en el Louvre, he caminado por los campos de lavanda en Provence, he tomado vino en una terraza romana al atardecer. He hecho cosas que la Luz María de hace un año jamás se habría atrevido a soñar. Pero lo más increíble no han sido los lugares que he visitado, sino la mujer que he descubierto ser cuando nadie conoce mi historia, cuando nadie me ve como la madre abandonada o la viuda solitaria. En este viaje soy simplemente Luz, la pintora mexicana que empezó tarde pero pinta con pasión. Mis compañeros de tour me ven como la mujer interesante que lleva un caballete a todos lados y que tiene historias fascinantes sobre la transformación personal. Ayer, una pareja de alemanes me pidió consejos sobre cómo reinventarse después de la jubilación. Una joven artista francesa quiere intercambiar técnicas de pintura conmigo. Por primera vez en mi vida, no soy la sombra de nadie. Soy yo, completa y suficiente. 3 semanas antes de partir a Europa, Álvaro apareció en mi casa. No había hablado con él desde la reunión familiar donde había decidido internarme. Lo vi por la ventana, parado en mi puerta con esa postura tensa que adoptaba cuando tenía que hacer algo que no quería hacer. Abrí la puerta sin invitarlo a pasar. «Mamá, tenemos que hablar». ¿Tenemos? Qué curioso uso del plural, le dije, apoyándome en el marco de la puerta. Habla tú, yo escucho. He sabido cosas. Diego me contó de tu exposición. Rebeca vio fotos en Facebook. ¿Y? Bueno, tal vez nos equivocamos. Tal vez no necesitas ir a Villa Esperanza. Tal vez, repetí con ironía. ¡Qué generoso reconocimiento! Mamá, no seas sarcástica. Estoy tratando de... ¿De qué, Álvaro? De salvar tu imagen pública. ¿Te da vergüenza que la gente sepa que querías internar a una madre sana en un asilo para quedarte con su casa? Su cara se puso roja. No es así. ¿No? Entonces explícame por qué durante 6 meses no has preguntado si estoy bien, si necesito algo, si me siento sola. Solo apareces ahora que te enteraste de que tengo una vida que no depende de ti. Pensé que querías espacio. ¿Espacio? Álvaro, la diferencia entre espacio y abandono es que el espacio se da por amor, y el abandono se da por conveniencia. Se quedó callado, mirando sus zapatos como cuando era niño y lo regañaba por algo que había hecho mal. Diego quiere venir a vivir conmigo, me dijo finalmente. Esa información me sorprendió, pero no me alteró como habría pasado antes. ¿Por qué? Dice que en esta casa se siente más libre, que aquí puede ser él mismo, que tú lo tratas como persona, no como proyecto. ¡Qué ironía! Las mismas palabras que él me había dicho a mí, pero invertidas. ¿Y qué opinas tú?
Que tal vez podrías cuidarlo mientras nosotros... No, lo interrumpí con suavidad pero firmeza. Ya no soy niñera gratuita, Álvaro. Si Diego quiere pasar tiempo conmigo, será porque ambos lo disfrutamos, no porque ustedes necesiten quien los resuelva. ¿Entonces? Entonces Diego es bienvenido cuando quiera, por el tiempo que quiera, siempre y cuando entienda que aquí las reglas las pongo yo. Es mi casa, mi vida, mi decisión. Está bien, murmuró, como si estuviera aceptando términos de rendición. Y otra cosa, hijo. La próxima vez que se te ocurra tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, vas a descubrir que esta vieja ya aprendió a usar abogados. Se fue sin despedirse, igual que había llegado. Pero esta vez no me dolió. Esta vez sentí nada. Una neutralidad extraña y liberadora. Diego se mudó conmigo 2 semanas después, el día antes de mi viaje. No como nieto necesitado buscando abuela cuidadora, sino como joven independiente que quería compartir espacio, con una mujer interesante que casualmente era su abuela. Las primeras noches fueron una revelación. Conversábamos como adultos, sobre arte, sobre música, sobre sus planes futuros. Me contaba de sus amigos, de sus clases, de las chicas que le gustaban. Yo le hablaba de mis cuadros, de mis clases, de los lugares que quería visitar. Una noche, mientras cenábamos pasta que habíamos cocinado juntos, me dijo algo que me llegó al alma. Abuela, me gusta más esta versión tuya. ¿Qué versión? La versión que no está tratando de complacer a nadie, la que hace lo que quiere, la que no pide permiso para existir. ¿No te gustaba como era antes? Antes me dabas lástima, me dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. Siempre parecías tan triste, como si estuvieras pidiendo perdón por estar viva. Tenía razón. Durante años había estado pidiendo perdón por existir, por tener necesidades, por querer amor, por ocupar espacio. En el mundo. Ahora me das orgullo, continuó. Mis amigos piensan que es increíble tener una abuela artista que viaja sola a Europa. Dicen que sus abuelas solo ven telenovelas y se quejan de todo. ¿Y tus padres? ¿Qué dicen de que vivas conmigo? Papá dice que me estás malcriando. Mamá dice que te estás vengando de ellos usándome a mí. Se encogió de hombros. Pero yo creo que simplemente nos estamos conociendo de verdad por primera vez. Esta mañana, desde este café parisino, le escribí una postal. Diego, estoy pintando la Torre Eiffel al amanecer. Cuando regrese te voy a enseñar todo lo que aprendí. Gracias por ver en mí a la mujer que siempre estuve destinada a ser. Te amo, pero ahora desde un lugar diferente, desde mi completitud, no desde mi necesidad. Tu abuela que vuela. Mañana regreso a México. Vuelvo a mi casa, a mi taller de pintura improvisado en el cuarto que antes era de Álvaro, a mis clases en la Casa de la Cultura, a mi vida nueva que no necesita la aprobación de nadie para ser válida. Vuelvo siendo la misma mujer que se fue, pero llevando conmigo la certeza de que soy suficiente, que siempre fui suficiente, que mi valor no depende de qué tan necesaria me necesiten otros, sino de qué tan auténtica soy conmigo misma. Esta mañana, antes de escribir estas últimas líneas en mi diario, llamé a Álvaro por primera vez en meses. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en París, hijo. Y sí, estoy más que bien. Estoy viva». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿París? ¿Cómo?» «Con el dinero de mis pinturas y mis ahorros de toda la vida. Resulta que cuando una no gasta su dinero tratando de comprar amor, puede comprarse libertad». «Mamá, Álvaro, te llamo porque mañana regreso y quiero que sepas algo importante. Te perdono». «¿Me perdonas?» «Te perdono por no saber amarme de la manera que yo necesitaba. Te perdono por verme como carga cuando yo me veía como bendición. Te perdono por elegir tu comodidad sobre mi dignidad». «Mamá». Pero perdonarte no significa olvidar. Significa que ya no voy a permitir que tu incapacidad de valorar me defina mi valor propio. Eso significa que podemos... Significa que si algún día quieres conocer a tu madre como la mujer que realmente es, en lugar de como la función que esperas que cumpla, puedes intentarlo.
Pero va a ser en mis términos, Álvaro. Ya no hay más términos disponibles. Colgué, sintiéndome más liviana que nunca. Esta noche, mi última noche en París, voy a brindar conmigo misma. Voy a brindar por la mujer que tuvo el valor de reinventarse a los 76 años, por la madre que aprendió que amar no significa desaparecer, por la artista que descubrió que nunca es tarde para crear la obra maestra de tu propia vida. Y si tú, que me has escuchado hasta aquí, reconoces algo de tu propia historia en la mía, quiero que sepas esto. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas pasado viviendo para otros, no importa qué tan tarde creas que es. Nunca es demasiado tarde para aprender a volar. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto por su familia que se perdió a sí misma en el camino? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, porque tal vez, solo tal vez, alguien que lo necesita escuchar esto va a encontrar estas palabras justo cuando más las necesite. Porque todas merecemos aprender a volar.